Vamos a Davidson, Damiela. Bien, ahora sí, Leonora, decime. Sí, porque viste que, o sea, en el núcleo del trigémino, la neurona esa pseudo unipolar que tiene las Ese es astrónomas mi y eso, perro, o sea, perdón. está, Sí, sí, perdón. está, bueno, o sea, leí que las fibras que descendían, o sea, que iban a buscar como la propiocepción, iban, o sea, lo tengo acá, está en el libro, y dicen como que van a buscar la sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores, dientes, bla, 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 y los músculos de la órbita. Como Sí. que no, como que no entendí bien eso de los músculos de la órbita, porque cuando el trigémino, o sea, sé que la rama del oftálmica va, pero a lo que sería el globo ocular y a la glándula, pero no a los músculos. Bien. Entonces, primero, tenemos que entender que el trigémino es un par craneal que trae la sensibilidad de todo el rostro, ¿sí? No solamente de, no sé, los músculos de la masticación. Hay varias cosas. Ahora lo que yo quiero buscar es un texto que yo tengo. Ahí está Fede. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esto. Uy, están ahí los manifestantes. ¿Dónde está esto? Se tildo. Ahí va. Entonces, vamos a poner sistema trigémino, nervios craneales, trigémino. Bien. Si mal no recuerdo, no sé, no estoy seguro, pero nosotros hablamos del trigémino acá, ¿o no? No sé, pero me quedó esa duda porque lo que tenía entendido solamente era que los músculos de la órbita estaban inervados por lo que sería el 3, el 4 y el 6. Bien, pero esa es la No entendía inervación, cuándo el trigémino. es Sí. es la inervación motora. Ahora lo vamos a charlar. Igual tu pregunta es muy puntual, o sea, es muy fina. Vamos a tratar de hacer un concepto que yo creo que el conflicto que vos tenés es más grande, es más básico, ¿sí? Así es que ahora lo vamos a charlar. ¿Por qué digo esto? Vamos a tratar de pensar qué es esto de la propiocepción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de propiocepción, ¿de qué estamos hablando específicamente? Si ustedes tuviesen que ponerle un nombre, ¿no? Mi idea de hoy era que habláramos de eh, precisamente de vías. De hecho, yo a Axel le comenté, Axel me preguntó que qué vamos a hablar, Lío, y yo le dije, vamos a hablar algo de vías. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pensar vías, que sería lo que ustedes tuvieron que haber visto, en este sentido. A ver, sensitivo sería, bueno, sí, sería sensitivo. Bien. Entonces nosotros tenemos varias cosas. Entre ellas, una de los tipos de sensibilidad que nosotros vamos a recibir de nuestros receptores es la propiocepción. Pero no es la única. ¿Sí? Entonces los pares craneales tienen esas funciones, esas modalidades que nosotros se las asignábamos a columnas. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, nosotros de todas esas estructuras tenemos que entender que hay una que se llama trigémino-talámica. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de vía trigémino-talámica? Porque ya no estamos hablando del trigémino como un par craneal, sino estamos asociando la función del trigémino en- eh, o a la cadena de neuronas que hacen a la vía del trigémino, tanto eferente como aferente. ¿Sí? Lo que nos está preguntando la compañera es que el trigémino tiene una información que ven que acá yo en todas las vías pongo acá, transmite información, ¿sí? Es lo primero que yo tengo que saber. ¿Qué información transmite? Ven que acá dice transmite información vía espinocerebelosa. De todas las vías de conducción aferentes, acá dice sensitivo, o sea, las aferentes, yo tengo que saber primero qué sensibilidad somática me trae. ¿Sí? ¿Qué tipo de sensibilidad trae? Y lo que nos está preguntando la compañera es la propiocepción. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué significa la propiocepción? ¿Cómo yo podría percibir la propiocepción de algo? Siempre pensando... ¿Cómo? Vos te das cuenta cómo tenés, si tenés los dedos No, separados. sí, sí, eso era el chamullo que nosotros hacíamos desde el locomotor. Pero ahora tenemos que saber el receptor. O sea, si yo les digo propiocepción, ustedes asocian inmediatamente, porque como estamos nuevamente,
Cuando nosotros hablábamos de trigémino, de los nervios, era bastante ambiguo, pero como ahora estamos hablando de las vías de conducción aferentes, iniciamos en un receptor y seguimos la secuencia hasta la corteza si es consciente y si es inconsciente hasta el cerebelo o hasta donde llegue, ¿sí? Lo que yo estoy preguntando es si esta vía, no, esta no, la del trigémino, transmite información. ¿Qué información transmite? ¿Transmite tacto discriminativo? Sí. Estamos hablando de la vía trigémino-talámica. No se llama trigémino. ¿Se entiende que es diferente a lo que estoy diciendo ahora? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes tienden a pensar que las vías que se asocian a los pares craneales es lo mismo que el par craneal y no es lo mismo. Porque acá nosotros hasta dónde tenemos que llegar, que nos dice el mismo nombre. Hasta el tálamo. Bien, y del tálamo nosotros nos asociamos por fibras tálamo-corticales a la corteza, ¿sí? Va de nuevo. Esta vía trigémino-talámica nos dice casi siempre, la sensitiva sobre todo, nos dice las estructuras a las cuales se va a asociar. El trigémino, el tálamo y la corteza. ¿Qué información transmite esta vía? El tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción. Y la compañera dice que ella... ¿El resto están todos con la camarita? No todos. Hola, Wander. No todos, bueno. Hola, Fede. Hola. Ah, Hoy, perdón, porque mandé un mensaje, no me sé si me... Nico, estoy con micro... Ah, no, micro no puede... está bien. Bien. Entonces, hoy lo vamos a hacer... No nos vamos a extender 2 horas como siempre, pero esto me parece importante que quede como idea. Entonces, cuando ustedes hablan de vía, tienen que primero diferenciar de qué están hablando. ¿Ustedes se tienen que saber todos los receptores? No tienen que saberse todos los receptores que se asocian, por ejemplo, al tacto. Ni tampoco a, no sé, al frío o al dolor. No es necesario. Lo que ustedes tienen que entender es que para ustedes detectar este tipo de información, lo tienen que asociar a un grupo de receptores. Y cuando hablamos de este tipo de información, ¿a qué receptores asociarían, por ejemplo, el tacto? Que vean que acá dice vía trigémino-talámica. ¿Cómo? Táctiles cutáneos. A los cutáneos no existen los cutáneos. Bueno, sí, que están receptores que están en los cutáneos, pero yo le estoy preguntando los receptores, ¿cómo se llamarían? Táctiles cutáneos, ¿son? Táctiles cutáneos es el grupo. Está bien, no está mal. No está mal decir táctiles cutáneos, no está mal. No está del todo bien, pero no está mal. Cuando nosotros hablamos de tipo de estímulos y tenemos, por ejemplo, como un estímulo mecánico, a ver, lo digo de otra forma. Ustedes esto no tienen que sabérselo bien. Si yo se los voy a nombrar para que ustedes entiendan de lo que están estudiando, pero no lo tienen que saber, porque ustedes esto lo tienen que ver bien el año que viene, que es la fisiología que hay detrás de una transducción, o sea, del proceso que hace un receptor para transformar el estímulo que sea al tipo de información que tienen nuestras neuronas, que es estímulo eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo les digo tacto, ustedes en su cabeza tendrían que pensar en un estímulo mecánico, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo se llaman los receptores que detectan ese estímulo? Mecanorreceptores. Bien. Ahora, yo puedo tener un mecanorreceptor en muchas partes de mi cuerpo, por eso yo acá se los puse como receptores táctiles cutáneos, receptores táctiles profundos, receptores propioceptivos, ¿se entiende? Son todos tipos mecánicos. Ahora, si yo, por ejemplo, les pongo, no sé, ácido en las manos, ¿eso es algo mecánico? O tendrían que pensarlo como algo, es otro el estímulo, ¿se entiende? O cuando ustedes, vamos a ver más adelante que vamos a hablar de los sentidos, y cuando hablamos de sentidos estamos haciendo hincapié en un tipo de estímulo que es transducido por un tipo de receptores alojado en un órgano, como por ejemplo la visión. Entonces en la retina nosotros tenemos unos receptores que se llaman conos y bastones, y esos conos y bastones toman ese estímulo, que son ondas, que es la luz, que lo vamos a ver más adelante, y lo van a transducir. ¿Me siguen? Pero no es un mecanorreceptor. No es que ustedes ven algo y adentro hay un estímulo mecánico. ¿Me siguen? Entonces cuando ustedes me dicen receptores cutáneos, yo entiendo lo que me están diciendo.
Pero ustedes tienen que saber que así como hay receptores cutáneos, hay receptores profundos, que no son cutáneos, que están asociados a las paredes, sí, pero por ejemplo, eh, hay conceptos más complejos como por ejemplo, ¿se acuerdan del peritoneo? Y en el peritoneo nosotros teníamos un dolor referido, de hecho el mismo corazón cuando tiene un infarto, hay terminales nerviosas que hacen, que transducen la lesión celular como una señal de dolor. Ustedes, bueno, por ejemplo, no creo que hayan tenido, capaz que sí, pero la apendicitis, por ejemplo, es una inflamación de una estructura que nosotros vimos en esplagnología. ¿Se acuerdan qué estructura es? Que el mismo nombre le dice. El apéndice, perfecto. El apéndice vermiforme, perfecto. Ese apéndice se inflama, tiene una infección, y esa inflamación se relaciona con la serosa, y esa serosa tiene una inervación. Y esa inervación produce que nuestro sistema nervioso se active. Esa serosa tiene terminales nociceptivos, que no son, ¿cómo decirlo? Son terminales que van a responder pueden llegar a producirse estímulos mecánicos pero profundos. Por ejemplo, si ustedes van a una persona que tiene una apendicitis y le presionan el estómago, le va a producir dolor. Pero no porque la piel les duela, sino porque hay algo profundo que les duele. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes me dicen receptores cutáneos, ya ahí en ese caso ya no es aplicable, ya no aplica. Cuando ustedes corren, por ejemplo, si salen a correr y no están acostumbrados, es probable que les duela la región del hipogastrio derecho o el hipogastrio izquierdo. Y eso, ¿por qué les duele? No es algo cutáneo. Entonces ahí también tienen receptores. Bueno, conclusión. Yo no quiero que ustedes se aprendan de memoria todos estos receptores que hay acá, porque son muchos y no los tienen que saber. Pero sí, si yo les digo propiocepción, ustedes tienen que asociar por lo menos al uso muscular y a los órganos tendinosos de Golgi a la interpretación de la propiocepción. Porque la propiocepción es un invento nuestro. El sistema nervioso no es que dice, estos son de propiocepción, sino que la información que nos hace a nosotros sentir la propiocepción, que nosotros ya la definimos, son precisamente receptores como el uso muscular y los órganos tendinosos de Golgi. El uso muscular, ¿se acuerdan dónde estaba? Volviendo a la pregunta que hizo Eleonora, ¿sí? Eleonora decía que nosotros... Ahí Franco volvió a... Eleonora decía que Eleonora decía que Franco es un... No. Hay que llegar a Franco. Franco está jugando con la camarita, la apaga, la prende, no sé qué está haciendo el chabón. Bueno, de vuelta. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la propiocepción se asocia a este tipo de receptores. Corpúsculo de Ruffini, órganos tendinosos de Golgi y uso muscular. ¿Ustedes tienen que saber cómo funcionan estos receptores? No. Lo que sí tienen que saber es asociar la propiocepción, que básicamente es información de la postura de mi cuerpo y del movimiento, asociado a estos tres componentes. ¿Son los únicos que me van a dar la información a mi sistema nervioso de movimiento? No. Porque, por ejemplo, si yo... por ejemplo, acá vean, los receptores de los folículos pilosos también me dan información de movimiento. ¿Se entiende? Bien, todo eso es complicado, vuelvo a decir esto, ustedes no lo tienen que saber, pero ¿por qué digo esto? Porque la compañera nos está preguntando, ¿cómo es esto que el trigémino trae información propioceptiva? Entonces ahora ustedes ya no están con la cabeza del nervio trigémino, sensitivo y motor, sino que ahora están tratando de darle valor a eso sensitivo. Y una de las cosas que tiene es que vean que en la vía trigémino-talámica transmite información propioceptiva, ¿sí? También tiene tacto no discriminativo, tacto discriminativo, vibración, sensación térmica y nocicepción. Es verdad que no es lógico que nosotros pensemos que el trigémino va a traer, por ejemplo, información de los usos musculares o del ¿qué dijimos más? Del órgano tendinoso de Golgi. Y dijimos el otro que era ¿cuál? Y los corpúsculos de Ruffini. De algunos músculos que nosotros no los asociemos. Pero si la vía en sí misma nos dice que trae esa información, eso es la conclusión que nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? No es que nosotros vamos a detectar específicamente
de dónde trae esa información. No sé si me estoy explicando. O sea, yo tendría que justificar de alguna forma la propiocepción, sensibilidad postural de eso. Ahora, yo no recuerdo, sinceramente, que la vía trigémino-talámica traiga información de los óculos, de los músculos extrínsecos del ojo. Sinceramente. De hecho, sí recuerdo haber leído que los músculos, y esto te diría, Eleonora, que lo releas, que los músculos extrínsecos del ojo tienen información aferente. Perdón, los nervios que inervan a los músculos extrínsecos del ojo tienen información aferente. De hecho, se dice que el 3, el 6 y el 4 son pares craneales eferentes, pero la realidad es que tienen fibras aferentes, que precisamente tienen información propioceptiva. ¿Se entiende? Ahora yo te pregunto, ¿y a dónde va esa información propioceptiva? Y tiene que ir al núcleo del trigémino. Quizás en ese punto es donde vos tenés el conflicto. Lo digo de otra forma. Nosotros tenemos Sí. ¿Cómo? No, que sí, que eso lo que decís, como que es lo que no entendí. Quizás yo... Ay, perdón. Quizás es lo que yo estoy... No recuerdo exactamente, pero si yo tuviese que apelar a mis recuerdos, igual te vuelvo a repetir, estamos hilando recontra fino. Lo que sí yo sí te puedo asegurar es que los tres pares craneales, el 3, el 4 y el 6, tienen información aferente. Lo que pasa es que el núcleo a donde va esa información no es del 3, del 4 y del 6, sino que es precisamente la del trigémino. O sea, ese sensitivo largo que veíamos en el trigémino, ¿te acordás? Bien, entonces, esa información que tiene asociada la vía trigémino-talámica, yo se la atribuiría a que ahí hay un vínculo que nosotros no estamos teniendo del todo claro como para dilucidarlo, pero sí te puedo decir que el trigémino está muy cerca de esos músculos que vos decís que son los extrínsecos del ojo, pero no sé si va a traer información. Que traiga información tampoco me haría mucho, no me produciría mucho conflicto porque el nervio está ahí. No es que estamos hablando del facial, ¿me entendés? Pero bueno, eso reléelo, pero sí o sí tiene que ir al sensitivo del trigémino. Esa información aferente tiene que llegar de alguna forma al sensitivo del trigémino. Y ahí va a ser sinapsis con la segunda neurona, etcétera. ¿Se entendió más o menos? ¿Qué es lo que yo te Sí, preguntaría? ¿se entendió? Entonces, para la propiocepción de los músculos, por así decirlo, a ver, los componentes que inervan a ese músculo somáticamente como una aferencia, ¿no pueden también traer una pequeña aferencia, o sea, que llegue al uso muscular? Porque si ponele, no sé si sería lo mismo que sea una inervación cutánea a un nervio a la inervación propioceptiva de ese músculo que está abajo, ¿entendés? No Está sé bien. si me entiendo. Sí, mira. Yo lo que les voy a mostrar ahora es un esquema donde aparecen los receptores. Este esquema, por ahí, Fede, vos ya los conocés, a ver. Que es este que es del Heine, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vemos varios tipos de receptores, no están todos, pero el problema no lo vemos acá. Estamos hilando bastante fino, vuelvo a repetir, no, esto no se los van a preguntar, así es que tómenlo con pinzas. Pero si yo tengo un nervio que llega a mi músculo y es aferente, va a tener esta forma. ¿Sí? Va a tener un receptor, como el uso muscular, que es esta estructura que vemos acá, o como terminales que van al tendón. Esa estructura es la forma de un receptor. Pero son fibras aferentes. ¿Sí? O sea que van a ingresar al nervio espinal por la raíz dorsal. En caso de hablar de la médula espinal. En caso de hablar del trigémino, por ejemplo, no se va a ir a asociar a su núcleo motor, sino que se va a ir a asociar a su núcleo lo tengo acá. Su núcleo aferente, que sería el sensitivo que estábamos hablando hace un momento. O sea, no va a ir... Este trigémino no es que la información esa aferente va a venir, ponele que inerva, trae la propiocepción de los extrínsecos del ojo, no va a venir a hacer sinapsis con este azul, sino que va a hacer sinapsis con este otro núcleo que es largo y que tiene que ver con las aferencias. ¿Se entiende? La realidad es que si la forma del inicio de la vía me dice a mí qué es lo que yo me tengo que esperar después.
No es que esta parte motora va a tener una aferente, como estos núcleos que yo les dije antes, que eran los que movían los ojos. O sea, este nervio, por ejemplo, que es el núcleo troclear, que manda la fibra, la segunda neurona, si quieren, la motoneurona inferior, al músculo que inerva, tiene información aferente. Vos me decís, en esta salida hay información aferente, y seguramente que sí, de hecho está escrito que sí. Pero acá nosotros no vamos a asociar la aferencia que ingresa a este núcleo, sino que va a asociarse a este otro núcleo del trigémino. ¿Se entendió? Lo que pasa es Es que... como muy íntimo para que lo expliquen los textos, por así decirlo. O sea, no, deben ser unas neuronas, unas fibras neuronales nada más. Sí, es poco, sí, no es mucho. Y tampoco es una cosa que nosotros hagamos... eh, a ver. Bueno, ¿se entendió más o menos esto? Que es complicado, pero más o menos se entendió. Bien, ahora vamos a hacer otro salto, que tiene que ver con el cerebelo, o con los puntos de integración. Cuando yo traigo información propioceptiva, por qué quiero tener información propioceptiva? Volviendo a la propiocepción que preguntaba Leonora, ¿no? ¿Por qué yo quiero tener información propioceptiva? Díganme un ejemplo de lo que ustedes piensan. Estamos hilando de fino, lo vuelvo a repetir, pero díganme ustedes más o menos qué información El para sistema qué... vestibular. ¿Cómo? Sistema vestibular, ponele. Bien, sistema O algo vestibular. ¿Qué más? Fede, ¿dijiste algo? No te escucho bien. No, eso, lo de ver en dónde estás, el equilibrio, poner el sistema vestibular y eso, que se encarga de esas cosas, alguna conexión, qué sé yo. Ok, bueno. Nosotros vamos a necesitar que fibras aferentes ingresen a nuestro cuerpo porque necesitamos inervar ese músculo o esa parte de nuestro cuerpo. Dicho de otra forma, cualquier músculo que nosotros tengamos que movimiento sobre ese músculo, necesitamos una aferencia. Yo no puedo mover mi intestino delgado, eso conscientemente, perfecto. ¿Muevo mi intestino delgado? Sí. ¿Se mueve solo? No. Tiene una información aferente y una información eferente. Por más que yo no sea consciente, necesito saber que ese grupo muscular está de una forma para moverlo, para mandarle una eferencia. ¿Se entiende? Ponele que ustedes digan, no, pero... o sea, no existe ejemplo de un músculo que yo tenga inervado, o sea, que yo haga una eferencia si es que no tengo una aferencia. Porque por más que yo sea consciente o inconsciente de esa aferencia, necesito saber yo que ese músculo no está contraído, porque si no le voy a mandar una información de contracción al punto de que lo puedo llegar a romper. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto es bastante más fino, pero este órgano tendinoso de Golgi que se inserta en el tendón es producto de un tipo de reflejo que nosotros tenemos a nivel de la médula, que cuando la tensión es muy muy alta, este receptor de este músculo inhibe a la motoneurona para que no se siga contrayendo. ¿Se entiende? Es totalmente inconsciente y a nivel medular, o sea que siempre voy a tener fibras aferentes. Siempre voy a tener fibras aferentes que me traigan la propiocepción del músculo, siempre. ¿Sí? Yo no sé si existe algún músculo que no tenga fibras propioceptivas o que me dé información propioceptiva, porque necesito siempre saberlo. Ahora, ¿me importa a mí saber dónde están mis ojos para moverlos? No, dice Axel. O sea, si yo estoy mirando para un lado, necesito saber, como los movimientos de los ojos son recontra coordinados, esa información es constante. Hay un fascículo que yo les comentaba que se llamaba fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, perdón, que iba activando a los núcleos motores. A ver, ¿dónde está acá? No, acá no. De la vista no era longitudinal medial. Sí, el longitudinal medial, ¿dónde está el longitudinal medial? A ver si está acá. Ese conecta un montón de núcleos. Sí. El de los ojos. Ese es el de los ojos mismo, acá está. Pero no lo tengo en el coso. Bueno, supongamos que... no lo veo acá. Qué raro, pensé que estaba acá.
Bueno, hay un fascículo que pasa a conectar a todos los motores oculares, ¿sí? Ese fascículo viene a ser el que coordina un tipo de movimiento de los músculos extrínsecos del ojo. O sea, yo necesito saber constantemente esa información porque necesito coordinarla. Por más que yo no sea consciente de que, de hecho al punto de que yo no puedo mover un ojo sin mover el otro. O sea, la coordinación es muy amplia. Bueno, para terminar el tema. Si ustedes me dicen a mí, ¿es importante saber qué fibras propioceptivas inervan traen la propiocepción? No, lo que ustedes tienen que saber es de una vía cualquiera, el receptor, la transmisión de información que tiene y este pequeño esquema que tienen acá. O sea, obviamente la transmisión, o sea, qué tipo de estímulo recibe, en lo posible saber el grupo de receptores a los cuales se asocia y después simplemente identificar las neuronas a las cuales vamos a hacer hincapié y en qué punto se decusa. O sea, la primera neurona siempre pseudo unipolar, salvo excepciones. La segunda neurona o de segundo orden y la tercera neurona o de tercer orden. Acá, en la trigémino talámica, ¿dónde decusa la información? Yo les puse acá, decusa en la segunda, ¿sí? A ver, ¿en qué parte de la segunda? Obviamente es el axón. Después del núcleo sensitivo del trigémino, ¿se acuerdan que dijimos que había un núcleo sensitivo largo del trigémino que tiene varios componentes? Mesencefálico, sensitivo principal y el espinal del nervio trigémino. Tenemos entonces que de ese núcleo sale el soma y van a formar estas fibras. Tracto trigémino talámico posterior y el lemnisco trigeminal tracto trigémino talámico anterior o ventral. Que esto es lo que decusa. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, esta vía es complicado que les pregunten la decusación de la vía trigémino talámica. ¿Cuál es la que le van a preguntar primero? La decusación sensitiva de esta otra vía, que esta sí la tienen que saber muy bien, que es la de la columna dorsal lemniscomedial. O la otra que se llama sistema anterolateral. Estas son las grandes, ¿sí? las que van a preguntarles sí o sí. Sistema anterolateral y columna dorsal lemniscomedial. Y yo con esto quiero ser claro. Ustedes van a rendir un examen choice, en el cual la pregunta difícil es complicado saberla ahora. Yo no me espero gran examen choice, un difícil examen choice, pero es verdad que la pregunta difícil para un alumno promedio en los últimos 10 años que yo he dado clases es preguntarle, por ejemplo, ¿qué es la vía trigémino-talámica? O sea, yo le pregunto a un alumno, ¿qué es la vía trigémino-talámica? No te estoy diciendo que me diga el receptor o la propiocepción, no. Yo simplemente le estoy preguntando, o sea, para que se den cuenta, todos nosotros de anatomía sabemos que ustedes cuelgan neuroanatomía, somos conscientes de eso, ¿sí? Recontra conscientes. ¿Cuál es la pregunta difícil o la que integra todo neuroanato? Es que les pregunten vía columna dorsal lemniscomedial, sistema anterolateral o la motora, o sea, la somatomotora, la que va de corteza a médula espinal, la que ustedes llaman córtico espinal, que ahora se le dice córtico-fugas, ¿sí? Si yo le llego a preguntar, por ejemplo, buenísimo, porque se aprendió de perfecto el sistema anterolateral, ¿y qué me trae, por ejemplo, le pregunto, ¿no? Para el 10, y no te lo sabe decir. Y así como me explicaste que la sensación térmica, por ejemplo, me trae por el sistema anterolateral, ¿quién me trae la sensación térmica de la cara? Lo máximo que puede hacer, porque es una persona que estudia, me va a decir el trigémino. Bien, ¿y cómo se llama esa vía? Chao. Lo mataste. Porque yo sé que esa pregunta no me la va a responder. Si me la responde, me va a decir la del trigémino. Y hasta ahí no me queda. Ponele que me diga la vía trigémino-talámica. Bueno, a ver, contame la vía trigémino-talámica. Entonces ahí me tendría que contar nuevamente lo de las 3 neuronas que tienen acá. Esto que está acá es muy poco probable que ellos lo saquen. Ahora, si ustedes no saben la vía trigémino-talámica, es muy poco probable que ustedes me puedan justificar un reflejo de esta vía. ¿Qué reflejos ustedes podrían asociar a esta vía trigémino-talámica? Hay 2 reflejos grandes. Corneano. Bien, el corneano, a ver si los veo. El corneano es uno. O sea, el corneano es, yo estimulo la córnea del globo ocular y hay un reflejo que hace que yo parpadee, ¿sí? O sea, estoy asociando la sensibilidad del trigémino con la eferencia del facial, ¿sí? Eso que acabo de decir
es básicamente mezclar el trigémino, la vía trigeminal, con la vía del facial. Es complejo que lo hagan, pero esa pregunta no se justificaría si ustedes no saben. Por eso vuelvo a decir, les van a preguntar, o les preguntarían difícilmente sistema anterolateral y vía de la columna dorsal del menisco medial si es que estamos hablando de las aferencias. Si yo les pregunto vía trigémino-talámica, es difícil que les pregunte eso. Ahora, si yo les pregunto más el salto que sigue, que sería el reflejo corneano, también los vuelvo a matar, pero estoy apuntando que ustedes son personas que estudiaron muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Esto yo se los digo, hay muchos ayudantes que no lo saben, porque no es algo que se toma. ¿Qué otro reflejo existe asociado a esta vía trigémino-talámica? Una conclusión antes que terminemos de la corneana. La corneana está evaluando la indemnidad de la asociación que yo tengo del trigémino con el facial, ¿sí? Pero hay otra que es solamente del trigémino. El reflejo mandibular. Bien, la del reflejo mandibular, que en la que yo hago una percusión en la mandíbula y tengo una especie de reflejo rotuliano, que esto está descrito en todos los libros de forma diferente, ¿eh? Pero el dato estructural es que ustedes tienen una respuesta a nivel mandibular por los masticadores, porque el trigémino recibe la extensión del músculo, por ejemplo, del temporal o del macetero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Esa extensión hace una contracción como refleja, digamos. Y esa extensión y contracción es netamente motora y netamente del trigémino. Y si es netamente motora y netamente del trigémino, volvemos a pensar, ¿es realmente netamente motora? No, lo que pasa es que el trigémino tiene este tendón que lo inerva el músculo, por ejemplo, el macetero o el temporal. Cuando ese receptor sensa que se está estirando, el músculo, por su respuesta, se contrae. Es lo mismo que pasaba en el rotuliano. Lo que pasa es que ustedes le pegaban directamente al tendón. Lo estiran, entonces el músculo se contrae y patean. ¿Se entiende? Entonces pasa lo mismo con el masticador. Y ahí yo solamente estoy evaluando la aferencia que viene por el trigémino, pero no por la sensibilidad de la cara, no por el mecanorreceptor que tiene en el mentón. ¿Se entiende? No por lo sensitivo que nosotros venimos siempre repitiendo del trigémino, sino por este órgano teninoso de Golgi que llega al masticador también por el trigémino. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Ahora, esto que yo les estoy explicando es estructural, es neuroanatomía, pero no lo saben los alumnos porque es algo mucho más complejo que simplemente que no llegan en este momento del año a hacer toda esta abstracción. Así que vuelvo a repetir. Ustedes ahora están enfrentando un examen lamentablemente diferente, pero yo les aseguro, se los puedo firmar si quieren, y después me vienen y me dicen, Lío, vos me dijiste que esto no me lo tomaban en el final y me lo tomaron, chabón. Así que pagame 3 Fernet. De que esta vía trigémino-talámica, así como se las estoy contando yo, que acá se los escribí, que la primera neurona, la prolongación periférica, todo esto, olvídense, esto no se pregunta. Se sabe del libro de neuroanatomía, pero lo que ustedes tienen que saber ahora es el sistema anterolateral y la columna dorsal del menisco medial. Y de acá sí tienen para sacar muchas preguntas. ¿Sí? Yo vuelvo a lo más básico, que esto créanme que no es básico. Esto no lo saben, o sea, esta abstracción que están viendo acá, ¿cómo decírselos? Se copia de apuntes. O sea, no hay persona, yo no he visto ningún apunte que esté escrito de un libro. Porque si vos lo ves un apunte escrito de un libro, te das cuenta que hay mucho más contenido que el que dice la primera neurona la encuentra en la médula, la segunda neurona, no es eso lo que te van a preguntar. Te van a preguntar, por ejemplo, qué sé yo, a ver, de la tercera neurona. Decime, o sea, por ejemplo, ¿no? Vean que estamos hablando de la vía columna dorsal del menisco medial, ¿sí? La tercera neurona. Pregunta de parcial. Te tiro un montón de núcleos y digo, ¿cuál se asocia al núcleo ventroposterior? Justo estoy haciendo un hincapié en un punto que se lo pueden preguntar y esto se pregunta. El núcleo ventral posterior lateral encontraría qué soma de qué neurona. Primera, segunda, tercer orden.
Entonces ustedes dicen, encuentran la tercera neurona de la vía columna dorsal del menisco medial. ¿Se entiende? ¿Dónde decusa o a qué nivel decusa la vía columna dorsal del menisco medial? Decusa a nivel de la segunda neurona. Específicamente, ¿se acuerdan dónde hacía la decusación esta sensitiva? Que todas las sensitivas la hacen en el mismo punto para formar el menisco medial. En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, pero no en el corte caudal, sino en el segundo, en el que está justo por arriba de la decusación motora. ¿Se entiende? Esas son las cosas que les van a preguntar. ¿Son importantes? Sí. Lo que nosotros estábamos hablando de la vía trigémino-talámica, sí. Hay gente que esto que les estoy mostrando acá no lo sabe, no lo va a saber, se van a recibir y van a ser médicos y van a repetir que el reflejo corneano lo hacen, pero no entienden la justificación neuroanatómica, estructural. No sé si vieron. O sea, yo estoy haciendo hincapié porque yo enseño anatomía. O sea, esto para mí es fácil. Ustedes van a cursar un montón de materias y esto se los va a olvidar. Pero lo que no, y lo que no, ojalá no se les olvide, es entender que todo esto es estructural. Si se pueden llevar algo de esta clase, entiendan que toda la semiología, que es como ustedes van a buscar los signos y síntomas o más signos en el paciente que ustedes el día de mañana tengan desde lo neurológico, esto es lo que están buscando, ¿sí? Yo sé que ustedes ahora están pensando en el parcial, pero sepan que saber esto no es poca cosa. Bien. Leo, Sí. uma dúvida. Sí. Disseste que o núcleo ventropóstero-lateral não estaria em el tálamo? Sí. Ah, ok. Porque Bueno, eso sería... comprendí otra cosa entonces. No, eso sería otra pregunta, por ejemplo. ¿Dónde encuentro la tercera, el soma de la tercera neurona de la vía columna dorsal del menisco medial? En el núcleo tanto. ¿Ese núcleo de qué estructura es? Del tálamo. ¿Se entendió? E uma dúvida mais Sí. sobre trigêmino. Sí. O núcleo mesencefálico sai del gânglio, ou a axão sai del gânglio trigeminal, vai para o núcleo mesencefálico e aí sube e não decusa, ¿es isso? De nuevo, no entendí. Sale del ganglio trigeminal. Estamos hablando de la vía trigeminal. Sí, sí. Ok, dale. Es porque yo no comprendí la parte que pasa por el núcleo mesencefálico, trigémino mesencefálico. Todo lo que llega al trigémino, no todo, pero digamos en la mayoría que llega al núcleo trigeminal aferente, o sea, lo sensitivo, va a ascender. De hecho, cuando vos haces cortes al tronco encefálico, vos hablás de un núcleo trigeminal y un tracto trigeminal, que está al lado, que son fibras ascendentes. Qué bueno que me hiciste esta pregunta, Wander, porque vos me hiciste una pregunta en el Instagram y yo no te respondí porque dije, no te voy a responder esto, ni en pedo. Ahora te lo respondo. Wander me mandó una pregunta. Yo subí una... Esto no es... A ver, va de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan que en el Instagram yo en las historias subí 2 textos donde les puse verdadero y falso? Y eran un texto bastante extenso que hablaba de las vías ascendentes y aferentes. Y yo les puse una B y una F. Entonces ustedes ponían verdadero o falso. ¿Se acuerdan de eso? Fran, ¿estás acá, chabón? ¿O estás en otro lugar? Esas no las entendí. Sí, perdón, Tampoco, yo me mezclé con esas. Bueno, a ver, ¿cómo sería? ¿Quién más dijo que se mezcló? yo no escuché cuál justo dijiste, Leo. Ah, bien, bien. Bueno, habían... A ver si lo... Denme un segundito. Bueno, no importa, ahora lo voy a explicar. Lo importante es... Lo que quiero decir ahora no es que quiero hablar mal de alguien ni de nada. Lo importante es que esas capturas las saqué de una persona que da clases, que cobra por dar clases. Entonces yo le mandé un mensaje, un inbox, y le dije... che, fíjate que eso que estás poniendo, porque puso como dato tips neuronato, tipo como eso lo tenés que saber seguro. Y yo le mandé un inbox y le dije, che, eso no está bien. Y para que no se sienta mal, porque no puso solamente esa, puso como 5. A las otras le puse así como aplausos, re bien, no sé qué, así como para que sienta que no
No, no es que le estoy marcando el error, le estoy celebrando lo bueno y marcando el error, como para que quede un equilibrio. Pero, ¿a qué voy con esto? A que esa persona subió una historia diciendo como esto es siempre así, poniendo que las vías descendentes son siempre sensitivas. Y justo estamos hablando de esto y me acordé de Wander. Todas las fibras descendentes son sensitivas. Perdón, son motoras. ¿Se entiende lo que me acabo de equivocar o no? O sea, ella ponía que todas las fibras descendentes son motoras, o sea, son eferentes. Entonces yo le puse que no es así. De hecho, ahora estamos hablando de un ejemplo concreto, me acordé por eso. ¿Por qué? Porque el trigémino, vean que este es el trigémino, ¿lo ven todos? Estas fibras del trigémino son descendentes. Y estas fibras forman un tracto, que es precisamente el tracto del trigémino, que van a asociarse a un núcleo, que es un núcleo aferente. O sea, estas fibras son aferentes y descienden para llegar al núcleo. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Y después este núcleo, que es del trigémino, va a decusar y va a formar ese lemnisco que yo les acabo de comentar del trigémino talámico, junto al lado del lemnisco medial. Ahora, no estábamos hablando de esto. Wander me preguntó, no me acuerdo qué me preguntaste ahora, Wander. La parte del núcleo mesencefálico del trigémino sube. Ok. Nosotros tenemos varios... No decusa. No, toda la información aferente del trigémino decusa, en principio decusa, ¿sí? Eso es una... Puede haber información que no decuse, sí, pero en principio toda decusa. Lo que yo estoy diciendo es que esa información decusa, vean que estas fibras decusan, ven que estas fibras son de los núcleos trigéminos. Este es el principal, este es el de la parte espinal, y acá no está representada la del parte mesencefálica, pero decusa y va a asociarse a este otro lemnisco que nosotros ya sabemos que se llama lemnisco medial. ¿Lo ven al lemnisco medial? A ver. Este que está acá es la decusación sensitiva de todo lo que nosotros traemos, no de todo, pero del 90, de la mayoría de las estructuras que ascienden de la médula espinal. Por eso hablamos de decusación sensitiva. Esas fibras arqueadas internas que se forman acá decusan. Ven que decusan y forman esta estructura que es compacta, que no son fibras disgregadas, sino que se compacta y forman una estructura que, ¿cómo la llamamos a esta estructura? Que asciende por bulbo, por puente y por mesencéfalo. Lemnisco medial. Ese lemnisco medial, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué vías asocian ese lemnisco medial de estas vías de conducción sensitiva? O sea, si yo les muestro estas vías, si yo les pregunto a ustedes, de estas vías de conducción, ¿a cuáles ustedes asocian al sistema, al lemnisco medial? ¿A esta la asocian? Sí, perfecto. Perfecto. ¿A esta la asocian? No. Pero esta es pregunta difícil. Difícil, recontra difícil. ¿A esta la asocian? No. Tampoco. ¿A esta la asocian? Arriba sí. ¿A esta la asocian, sí o no? Sí, también. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces acá es importante saber dónde decusan las cosas. ¿Cuándo decusa el sistema anterolateral? No lo dijimos, pero si yo les pregunto, ¿sistema anterolateral? Bien. Bien, al principio, en la médula espinal. Yo les pregunto de otra forma. Si algo decusa dos veces, quiere decir que la información queda del mismo lado, ¿cierto? O sea, si yo tengo información, ¿me ven todos mi mano? Si yo tengo información que traigo de mi mano a mi sistema nervioso y decusa a nivel de mi médula espinal y después decusa de nuevo, quiere decir que sigue del mismo lado, ¿cierto? Entonces, por principio, en general, salvo las espinocerebelosas, estas tres tipos de vías, la de la columna dorsal del menisco medial, la trigémino-talámica y el sistema anterolateral, decusan. ¿Qué significa que decusen? Que en un momento cambian de un lugar de nuestro sistema nervioso central al otro, al lado simétrico del cuerpo, del lado contralateral. Y que cualquier afección que yo tenga, siempre la tengo que pensar invertida. Principalmente la parte cerebral, la parte cortical. ¿Me siguen hasta acá?
¿Cuándo decusa el sistema anterolateral? La posterior. En la médula espinal. ¿Sí? Ni bien ingresa la información a la médula espinal, decusa. ¿Cuándo decusa la información de la columna dorsal del menisco medial? El bulbo raquídeo. En el bulbo, ¿sí? O en la médula oblongada, como le quieran decir. ¿A qué nivel? Y un poquitito más arriba de la decusación motora. O decusación piramidal, como le digan ustedes. ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ver esto. Entonces, si yo veo este esquema, puede que el esquema esté mal hecho. Yo no sé cómo está, si está bien o mal hecho esto, pero vamos a ver si tiene lógica. Esta información parece ser de un lado del cuerpo, ¿cierto? Sigamos a este que está acá. Asciende, decusa. Parece que esto es el núcleo, de hecho ponen ahí núcleo grácil cuneiforme, así que esto tiene que ser del cordón posterior, ¿cierto? Fascículo grácil, fascículo cuneiforme de la médula espinal, decusa, decusación sensitiva. ¿Todas las estructuras sensitivas decusan acá? No. Y la mayor parte. La mayor parte dice. El sistema anterolateral no decusa. Bueno, lo pregunto de nuevo. ¿Todas las estructuras sensitivas decusan acá? No, perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente, en principio, los que se asocian a esta vía columna dorsal del menisco medial decusan ahí. De hecho, se llama vía columna dorsal porque vienen estructuras de la columna dorsal de la médula espinal y después forman el menisco medial. ¿Se entendió? El sistema anterolateral, ¿cuándo decusa? Decusa en médula. Ni bien ingresa la información, decusa y asciende. Y acá vemos sistema anterolateral. En este esquema que está acá, ¿se ve algo de sistema anterolateral? Sí. Sí, sí se ve. Este es lateralmente, ven acá que está el sistema anterolateral. ¿Lo ven esa pequeña cosita que viene por acá? Todo esto es sistema anterolateral. De hecho, todo acá se pierde, pero acá se ve. Todo esto es sistema anterolateral. ¿Lo ven? Sí. Ok. Tiene lógica que el sistema anterolateral, bueno, esto es más fino, pero el sistema anterolateral va a dar información a varios núcleos reticulares de la formación del tronco encefálico. ¿Qué información trae el sistema anterolateral? O sea, lo que les estoy preguntando ahora es, nos olvidamos que de la vía trigeminotalámica, ¿sí? Porque la vía trigeminotalámica, en definitiva, es la unión del sistema anterolateral y de la vía columna dorsal del menisco medial, pero de la cara. Dicho de otra forma, yo podría poner acá que el sistema trigeminotalámico es igual, en principio, ¿no?, a de la columna dorsal, del menisco medial, más la del sistema anterolateral, pero de la cara. ¿Se entendió? Se estoy uniendo este con este, pero de la cara. En cambio, para que me está mandando un mensaje, capaz que es alguien que quiere entrar. A mí me sirve mucho más, yo sé que ustedes por ahí, a mí me sirve mucho que ustedes me hagan estas preguntas porque me da el pie para abordar el mismo tema de lugares diferentes, ¿sí? Así que hagan todas las preguntas que tengan. ¿Se entendió esto más o menos? Bien, entonces ustedes si hablan del sistema anterolateral, así como hablábamos de la trigeminotalámica, ¿qué funciones le asociarían? ¿Qué tipos de modalidades de funciones o información tendría? Entonces ustedes hacen así. La información es tacto no discriminativo, sensación térmica, nocicepción. ¿Me siguen? Es principalmente esos tres. O sea, nocicepción es el daño tisular, lo que nosotros hablamos o decimos como dolor. Sensación térmica es frío y calor. Y el tacto no discriminativo es el tacto grueso, el protopático. Dicho esto, esta información del sistema anterolateral ni bien ingresa en la médula espinal, decusa. ¿Sí? Bien. Estas vías de conducción se llaman sistema sensitivo somático. Existen otras vías de conducción que son más complejas que estas y que tienen que ver con el autónomo. Es muy poco probable, es la pregunta difícil, que si ustedes no están tan aceitados, yo sinceramente en autónomo no me metería tanto, porque es más complicado. Es lo mismo
donde ustedes van a tener que pensar en los receptores, pero asociados a nervios que se asocian al simpático y al parasimpático. ¿Me siguen hasta acá? Pero si, o sea, normalmente la pregunta difícil en un parcial de neuroanatomía es sistema anterolateral y vía de la columna dorsal del menisco medial, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Pero ponele ahí, los nervios parasimpáticos, pienso, ¿tienen alguna...? No veo quién me está hablando. Ah, Fede, dale. ¿Pueden tener alguna conexión con la vía trigeminotalámica o no? ¿Cómo? Perdón, Fede. ¿Qué cosa tiene Que conexión? algunos nervios parasimpáticos pueden tener alguna conexión con la vía trigeminotalámica. Sí, sí, totalmente. O sea, mucho de lo autónomo, parasimpático, simpático, usa las vías somáticas, por ejemplo, para asociarlas al dolor. Por eso hablábamos del dolor referido. Porque vos, no es que te duele, ¿no? Vos tenés nociceptores que detectan el tejido muerto del corazón. O sea, cuando vos rompes una célula, se liberan cosas. Esas cosas que se liberan, tu cuerpo tiene terminaciones nerviosas que la sensan. Dice, para esto está fuera de... hay mucho de esto y está fuera de donde tiene que estar. Entonces, esa información que ustedes se acordarán que hay un plexo cardíaco. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de un plexo cardíaco que se formaba por componentes simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos se asociaban a la cadena cervical y los parasimpáticos se asociaban al vago. ¿Se acuerdan? Bueno, esos nervios que forman el plexo cardíaco se llevan la información al sistema nervioso y se asocian al sistema anterolateral de la médula espinal. ¿Se entendió? No es que hay un sistema anterolateral propio del corazón que me va a traer el dolor del corazón, sino que hay un sistema anterolateral que se va a asociar a fibras del corazón. Por eso, cuando vos tenés un infarto del corazón, te duele otra parte de tu cuerpo. Vos sentís que te duele, por ejemplo, la mandíbula, o el hombro izquierdo, o el brazo izquierdo, o la región cubital del brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque tu sistema anterolateral está, digamos, programado para enviarte esa señal. No es que vas a buscar una representación somatotópica en la médula espinal del corazón. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Por eso te digo que es más complejo, al punto de que todavía no está del todo dilucidado eso. Hay un estudio que la otra vez que estaba interesante y que dice que las personas que tienen diabetes, no sé si saben, pero tienen problemas de sensibilidad. O sea, no es que sean insensibles, sino que el sistema nervioso periférico como que no sensa del todo bien las cosas. Por eso le pasa, por eso está lo del pie diabético, por eso hay como que hay toda una pérdida del componente aferente. Se asocia a que hay microcirculación que se va atrofiando, etc. Bueno, por ejemplo, la otra vez estuve un docente, que ahora no me acuerdo el nombre, nos explicaba de que, no sé si era docente, creo que era un investigador, no sé si era docente, pero nos explicaba de que las personas diabéticas no tenían afección de dolor cuando tenían un infarto del miocardio, porque toda esa inervación aferente se terminaba como atrofiando. Entonces tenían varios microinfartos y ni se habían dado cuenta, ¿se entiende? Pero eso es otra cosa, es un detalle, pero me hiciste acordar de eso. Bien. Entonces, esto que está acá es un esquema que tiene el Haynes, que reduce bastante la información y creo que no está mal tener esto, ojalá lo puedan completar con el texto, pero ven que acá, por ejemplo, nos trae información de la médula espinal. ¿Sí? Acá está la primera neurona. La segunda neurona decusa, está decusando a nivel de la médula. Todo esto sería médula, esto sería bulbo, protuberancia o puente y mesencéfalo. O sea que está decusando a nivel de la médula. Solamente con eso, ¿ustedes de qué sistema están hablando? Anterolateral. Anterolateral, perfecto. O sea, tacto grueso o no discriminativo o protopático, como lo quieran decir, dolor y temperatura. ¿Se entiende? Bien. Pregunta. Hay otra terminología que se usó por mucho tiempo
pero que ahora ya no se suele usar, pero que yo lamentablemente he visto que lo están usando igual algunas cátedras, que es, hay un asa acá que no hablan de sistema anterolateral, sino de qué cosa hablan. Espino talámico, puede ser. Espino talámico. ¿Por qué? Porque precisamente se forma este sistema anterolateral en la médula espinal y no paran hasta el tálamo. Por eso se llaman espinotalámicas. Están espinotalámico, si no mal no recuerdo, es anterior y En lateral, creo que vi en mi cátedra. En cátedra 2 puse Anterior una y imagen. posterior. Bien en lateral. El espinotalámico lateral. no creo que es creo que es anterior y lateral. No me acuerdo ahora el nombre, pero que le daban. Pero ahora se llama eso sistema anterolateral. ¿Sí? Ah, era lo mismo entonces. No, no es que sea lo mismo. Es que cuando ustedes hablan de tracto espinotalámico, ¿de qué me están hablando? Ah, del sistema. Del tracto que asciende por el cordón anterolateral. Punto. Cuando yo les hablo del sistema anterolateral, recuerden que los nombres son importantes. Cuando yo les hablo del sistema anterolateral, les estoy desarrollando algo más complejo, desde la corteza hasta abajo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ahora no hablamos más de tracto espinotalámico, sino que hablamos del sistema anterolateral como todo, y lo marcamos en la médula espinal. Quizás no está del todo bien decir sistema anterolateral a una porción del sistema anterolateral, porque no es todo el sistema anterolateral, sino que es una porción. Pero así como decimos sistema anterolateral que asciende y el tracto espinotalámico asciende, nada, creo que ya se entendió. Es como que es una cosa de nomenclatura. Bien, dicho esto, ¿qué nos está marcando este esquema? Que acá el trigémino nos va a traer lo mismo que el sistema anterolateral, pero de la cara. ¿Ven? Trigémino, núcleo del trigémino, decusa, tracto trigémino talámico anterior, asciende, y en el tálamo nosotros tenemos un montón de núcleos. Pero hay dos que nos importan. Este que se llama núcleo ventral posterolateral y núcleo ventral posteromedial. ¿Qué otra vía llega a este núcleo ventral posterolateral? El hemisco medial. Bien. O sea, la columna dorsal del hemisco medial. Bien, la columna dorsal del menisco medial, ¿sí? O sea que si nosotros vemos este mismo esquema, y acá sí, Eleonora, vas a entender mejor, este mismo esquema del sistema anterolateral que acá nos muestra el trigémino, mire, fíjate cómo nos muestra la columna dorsal del menisco medial. Ah, no lo tengo acá. Ah, maldita sea, no lo tengo. Dame un segundo que... Bueno, se entiende. Es lo mismo, pero si no que... No, pero pará que lo tengo. ¿Cómo no lo va a tener? No lo puse, qué salame que soy. Bueno, dame un segundo que lo busco, porque si no queda como raro. Estamos hablando de... A ver, ¿dónde tengo esto? ¿Alguna otra consulta de esto que estamos charlando? Yo tenía una duda, o sea, es de vías. Es algo muy puntual, pero que no me acordaba eso de las fibras córtico-nucleares, que vos habías dicho que iban a los núcleos craneales, de los nervios craneales. ¿Es muy importante eso? Para que ahora ya encontré lo que estaba buscando. Dame un segundo. Bien, tenemos entonces esto. Este, para ustedes, ¿qué es? ¿Qué sistema es este? ¿O qué vía? ¿Qué cosa es? Columna dorsal del hemisco medial. ¿Por qué es columna dorsal del menisco medial? Porque usa a nivel del bulbo. Muy bien, ya lo sacaron, ¿se entiende? Eso que ustedes están sacando ahora es tan rápido, tan veloz, que lo sacan de una, porque ya lo entendieron. En cambio para ustedes, ¿qué sería? Este sería sistema anterolateral porque decusa a nivel de la médula. En cambio asciende al bulbo, forma las fibras arqueadas internas y recién forma el lemnisco medial. Pero vean arriba, el tálamo. Llegan al mismo lugar. El tálamo tiene un núcleo ventroposterolateral que se asocia a esta que es la dorsal del menisco medial y tiene nuevamente el mismo núcleo ventroposterolateral del mismo tálamo contralateral. O sea, están hablando de que la información viene entre la derecha y estamos hablando del tálamo izquierdo. Y después tenemos el mismo núcleo ventropóstero medial, no lateral, sino que el medial. Y acá nuevamente núcleo ventral póstero medial. O sea que la información que tiene el trigémino
no se tienen que acordar de esto, pero sepan que... No, sí, esto sí por ahí se tiene que acordar. Que el trigémino trae la información de estos dos vías de conducción, solo que el trigémino lo trae de la cara. Y vean a dónde va la información, o sea, las fibras tálamo-corticales, hacia dónde van. Hacia el homúnculo sensitivo, ¿sí? O sea, a la circunvolución. ¿Se acuerdan de la circunvolución que era? Sí, el giro de sustancia gris. Sí, el giro de sustancia gris, sí, obvio. Pero ¿cómo se llama? Qué Para central. el paracentral. Tenemos dos. Postcentral. Postcentral Pa- y paracentral posterior. Bien, bien, ya está. Lo sacaron. Sí, se acordaron. Entonces, lo importante es que el rostro siempre está lateral. Y acá tienen un quilombo siempre. Porque este es el... Acá se va a formar un homúnculo, que sería este que vamos a ver acá. Este homúnculo que está acá se llama homúnculo sensitivo motor. Ese es el motor. ¿Por qué es el motor? De la corteza. Bien. Y si no tuviésemos los somas, ¿cómo te das cuenta que es motor y que no es sensitivo? Está bien lo que dijiste, ¿eh? Porque es con motor. ¿Por qué es el Por motor? el tamaño de la mano, pulgar y eso. Yo no veo relevo en los tálamos. Claro. Claro, no hay relevo en los tálamos. Es verdad. ¿Por qué? No, olvídense, no tienen las neuronas no se ven, ¿sí? No pueden fijarse. Solamente la forma del homúnculo, ¿cómo pueden darse cuenta? No es tan fácil. El homúnculo sensitivo, digamos, en el paracentral posterior tiene genitales, tiene otro. Está bien, tiene genitales, pero y si no están, acá no están los genitales para darte cuenta. Lo que nunca va a faltar... Por eso, porque no está, digo. Por los surcos, porque tiene dos surcos. Nah, chamullo, lo de los surcos, más chamullo. El tamaño tampoco. El tamaño, acá el tamaño importa. Bueno, el tamaño importa siempre. Pero acá hay algo del La tamaño. mano. No, la mano está siempre igual. La mano siempre es grande. El pulgar, ¿no era? El pulgar no. Y la decusación, ¿no? Estoy buscando el coso. ¿Dónde está? A ver dónde lo tengo. La cara, no. Algo de la cara. Es fácil. Que no están los labios. Bien, lo de los labios. Ustedes tienen en los labios grandes, en uno sensitivo, y los labios casi que no tienen tanta importancia en un motor, porque ustedes no mueven los labios, pero tienen un montón de sensibilidad en los labios. Ahora se los voy a mostrar. Denme un segundito. Labios grandes en el sensitivo, entonces. Claro, al menos que tengas un montón de músculos en los labios, chaval. Tenés razón. No tenés que ni escribir. Es obvio. Si es bocón, si tiene los labios así grandes, como los míos, así. Si tiene mis labios, si tiene los labios de Leonora, es motor. Si tiene mis labios, es sensitivo. Ahí está. O los labios de Axel, ahí. A ver, alguien que no tenga labios o que tenga muchos labios. Estamos todos bastante equilibrados. Sí, estamos todos igual. Bueno, ¿se entendió, no? Bien. Bien, yo creo que más o menos sacamos cosas grandes que están buenas que las entiendan y no las aprendan de memoria. Ahora sí, Axel, mándale. Lo de las fibras corticonucleares que vos dijiste que iban a los núcleos de los pares craneales, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué hacían? Eso es muy importante porque se me olvidó. Sí, son importantes, pero los vimos, nosotros los charlamos ya cuando hablábamos de los pares craneales, pero de los núcleos de los pares. A ver, vamos acá. Después lo busco en los videos, entonces. Sí, pero eso vamos a charlarlo igual un ratito. Sistema motor. Cuando nosotros hablamos de sistema motor, esto, por eso a veces hoy somos pocos igual, así que no lo está aprovechando mucha gente esto, pero la motoneurona superior, cuando nosotros hablamos, ya está, ¿no? Vías de conducción sensitivas o aferentes, ya está. Ahora estamos hablando del motor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo motor, es la respuesta de esa aferencia. Ya entendemos que yo no puedo mover algo que no siento, que es como está. Siempre hay una propiocepción que sea consciente o inconsciente, siempre me da información. Pero
Ahora nos vamos a centrar en la eferencia, en la información que va al órgano efector. Vamos a siempre pensar en dos neuronas. Este trabajo nosotros ya lo hicimos cuando hablábamos de los pares craneales. Hablábamos de una neurona, yo les hice un esquema de una neurona. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Vendría a ser... ¿Se acuerdan de este esquemita que yo les contaba? ¿Se acuerdan? Bueno, sería esto. Una neurona, una segunda neurona. Este es el autónomo, que no lo estamos hablando, pero yo estoy hablando ahora del somático, ¿sí? Sistema motor somático. Entonces, este sistema motor somático... Para que me voy a olvidar y tengo que hacer esto. Sistema motor somático. Si no, después no me acuerdo qué lo tengo que hacer. Somático. Listo. Volvemos al mío, que sería acá. Estamos acá. Bien. Entonces, sistema motor somático. Tenemos una neurona, una motoneurona superior y una motoneurona inferior. De la motoneurona superior es lo que nosotros nos tendríamos que preocupar ahora, porque la motoneurona inferior ya la estudiamos, o sea, ya hablamos de la estructura, de dónde sale, o sea, todo esto ya lo charlamos, o sea, es una cosa que ustedes hablaron en médula espinal. De hecho, ¿se acuerdan que inclusive creo que fue la primera clase que yo les contaba que los músculos flexores ocupan las posiciones más posteriores del asta anterior? Todo esto es médula espinal, ¿sí? O un par craneal que se asocia a algo eferente. Por ejemplo, una motoneurona inferior puede ser el nervio motor ocular común, porque envía fibras que hace que muevan los músculos extrínsecos del ojo. Esas neuronas también son motoneurona inferior, pero a diferencia de las que llegan a la médula, nacen directamente de la... Bueno, no lo tengo ahí. A ver, denme un segundo. ¿Se está entendiendo lo que digo, no? No sé si la imagen. ¿Se entiende, no? O sea, esta motoneurona superior puede nacer siempre de una estructura superior, del diencéfalo para arriba, ¿sí? En cambio, una motoneurona inferior nace del tronco encefálico para abajo. Puede nacer de cualquier núcleo motor. O sea, acá está el desgraciado. No, este no es. No, este tampoco es. Bueno. Todas las neuronas motoras, acá, todas las neuronas motoras que tenemos acá, por ejemplo, del núcleo abducen, el soma de la motoneurona inferior nace acá, de acá para acá. Lo mismo que lo del núcleo oculomotor, etc. ¿Me siguen hasta acá, cierto? Entonces ahora ustedes tienen que agregarle la información de esta motoneurona, la superior, porque el resto ya las vimos todas. Para que lo entiendan. El hipogloso ya lo vienen viendo desde pragnología, o sea, ya saben que tiene cocinervo, etc. El 10 tiene componentes parasimpáticos, no somáticos. Ahora estamos hablando del sistema motor somático. Después tenemos los de los oculomotores. Después tenemos el trigémino, que ya también lo vimos con lo de la masticación. Lo del facial también ya lo vimos con los músculos de la mímica, etc. Entonces nosotros, todo eso sería motoneurona inferior. Ahora vamos a pensar en lo que está arriba, en lo que estimula a esos núcleos, a esa segunda o motoneurona inferior. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Entonces nosotros tenemos dos grandes sistemas. Y esto es quizás lo que el Heine propone y que otros textos no sé si acompañan esta definición de córticofugos. Porque el Heine apunta a una explicación neurológica más funcional. Pero bueno, cuando hablamos de sistemas troncoencefálicos o medulares, estamos hablando básicamente de estructuras que nacen del tronco encefálico. ¿Se entiende? Y cuando hablamos del sistema córtico-fugo, estamos hablando de estructuras que nacen de la corteza cerebral. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan que en la médula espinal existía un tracto que se llamaba vestíbulo espinal? Sí. ¿Y ese de dónde nace? Lo tengo acá. El núcleo vestibular. Pero ¿de dónde nace? Del tronco. Entonces va a entrar dentro de este sistema troncoencefálico medular. ¿Se entiende? Bien. Tiene lógica entonces que la primera neurona salga o se asocie a este sistema. Entonces tengo tractos vestíbulo-espinales. Dentro de los tractos vestíbulo-espinales tengo tracto vestíbulo-espinal medial,
Dentro de este vestíbulo espinal tengo un soma. ¿Dónde está el soma? En los núcleos vestibulares medial e inferior. ¿Se entiende? Una ¿Dónde? pregunta. Sí, Entonces, ese sistema, por ejemplo, sería inconsciente por no pasar por exacto, la corteza exacto. cerebral. Es casi un reflejo. No llega a la corteza. Todo este sistema es el menos tomado. Sistema troncoencefálico medular. ¿Sí? No te digo que no lo tengas que identificar el tracto vestíbulo espinal en la médula. Lo que te estoy diciendo es que la vía somática motora, o sea, dónde encuentro el axón que viaja por el corte, todo esto no es tan tomado. ¿Sí? Lo que sí es tomado es no estas tres tan tomadas como esta vía que se llama córtico-fugo. Este sistema córtico-fugo a su vez se subdivide en dos sistemas que sí se toman: sistema córtico-espinal y sistema córtico-nuclear. ¿Se entendió? O sea, como se llaman, como nacen del sistema córtico-fugo, o sea, se asocian a la corteza, quiere decir que uno se llama córtico-espinal porque va a ir a la médula espinal y el otro se va a llamar córtico-nuclear. ¿Por qué? Porque va de la corteza a núcleos del tronco encefálico, como por ejemplo el núcleo motor del motor ocular externo, del abducens. ¿Se entiende? Estos van a los núcleos motores del tronco. Por eso puse acá vulvar, pontino o mesencefálico. Bien. Entonces, de todo este sistema motor somático, ¿qué es lo que más se tendrían ustedes que llevar de neuroanatomía? Estos dos. Pero principalmente el córtico espinal. ¿Por qué? Porque si ustedes tuviesen que poner un homúnculo motor, cuando hablan del homúnculo motor, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de alguno de estos tractos? No, porque estos no llegan a la corteza. ¿Están hablando de alguno de estos tres que están acá abajo? ¿De estos dos que están acá abajo, perdón? Sí, ¿de cuál? Del córtico espinal. ¿Del córtico nuclear están hablando? Sí, un poco sí. Un poco sí, pero cuando nosotros hablamos de los movimientos de los ojos, lo asociamos a un área que se llama área 6, que cuando ustedes estudiaron la parte cortical, ahí cuando hablábamos de las áreas de Bromo y todo eso, ahí se describió eso. Cuando hablamos del sistema córtico-espinal, hablamos de la parte que llega a la médula espinal y del rostro también. Nuevamente lo repetimos. Ahora lo vamos a charlar. Bien. Entonces, de estos dos, los dos me importan, pero se suele hablar más de este sistema córtico-espinal. Entonces yo acá puse, además del sistema córtico-espinal y sistema córtico-nuclear, como los dos nacen de la corteza, ustedes primero tienen que saber de qué corteza nace esto. Entonces tienen tres cortezas. Una corteza motora primaria, una corteza premotora y una corteza motora suplementaria. ¿Se entendió? Estas tres cortezas tienen asociados números. La que se suele asociar más es la famosa número 4, que sería donde yo encuentro la mayor cantidad de somas del sistema córtico-espinal. Dicho de otra forma, la área 4, ¿ustedes a quién lo relacionan? ¿A qué giro? Al precentral. O sea, hablando del frontal. Y después tienen otro córtex que es el motor, que sería el número 6. ¿Sí? Y el córtex motor suplementario, que acá ya entran en características más funcionales y de planeamiento de movimiento junto a los núcleos de la base, pero esto ya más fisiológico, que también tiene que ver con el área 6. ¿Sí? Pero no importa. Hasta acá lo importante es que ustedes sepan que existen tres cortezas que se asocian a estos dos sistemas, córtico espinal y córtico nuclear. Volvamos al sistema. Entonces ahora vamos a hablar del sistema córtico espinal. No, pero Axel, vos me preguntaste el córtico nuclear. ¿Es importante el córtico nuclear? Sí. ¿Qué es importante? Saber que tenemos son la motoneurona superior, que va a tener un soma, o sea, los axones córtico-nucleares se encuentran en el soma de la capa 5. Acá lo aclaro que es la capa 5 de los córtico-nucleares y pareciera que en el córtico espinal serían de otra capa, pero la realidad es que es la misma capa, ¿sí? Son todas las 5. Aclaré 2 veces, digamos, pero sepan que la capa 5 de acá del córtex, ¿se acuerdan cuántas capas tenía la corteza cerebral? 6. Bien, entonces la 5 es donde yo voy a ir a buscar el soma de mis funciones motoras. El resto se las voy a asociar al aprendizaje que yo
tenga en esa corteza en específico. O sea, que se interrelacionan. Eso es otra cosa. Pero bueno, sepan que es la capa 5. Ese axón de la motoneurona, ese axón del sistema córtico nuclear, este axón, o sea, la primera motoneurona superior, tiene un trayecto. ¿Qué trayecto? Primero, acá no lo puse, lo ponemos ahora. Va a ser parte de la corona radiada. Esa corona radiada, también hay textos que la denominan corona radiata. Después va a pasar por la rodilla de la cápsula interna. ¿Se acuerdan de la rodilla de la cápsula interna? El brazo posterior. Tenemos el brazo posterior, no es, por eso acá es importante. Esto, estamos hablando de la rodilla. En cambio, miren todos la pantalla, por favor. Miren todos acá. Yo estoy hablando ahora de la sistema córtico nuclear, que fue el que me preguntó Axel. Pero si yo me voy a buscar el axón después de la corona radiada, no voy a buscarlo en la rodilla. O sea, lo digo de otra forma. Sistema córtico nuclear pasa por la rodilla. En cambio, sistema córtico espinal, motoneurona superior, axón, subcortical, corona radiada y acá, ¿qué dice? Muy bien. Y de hecho, en el brazo posterior de la cápsula interna yo tengo una somatotopía, una especie de homúnculo, ¿cómo se dice? Uy, sí. Nada de información. Ya llevamos 1 hora y cuarto. Una localización corporal, un mapa somatotópico en el brazo posterior, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, sí. Bien. ¿Quedamos hasta acá o seguimos? ¿Tan entretenidos? Seguimos. Sí, Wander, vos todo gratis, Wander. Nunca me llegó el Fernet que me prometiste. Nunca. Todo gratis acá. Pero voy a traer un café. ¿Para qué? Cuando Pri va, me trae como 500 kilos de café. Bueno, eso es como ustedes lo tendrían que pensar, ¿sí? O sea, Axel me preguntó sobre esta. La realidad es que lo podrían saber, sí. Pero primero tienen que saber si está bien. Esta es la que tienen que saberse. La córtico-espinal, ¿sí? Bueno, obviamente en la cápsula interna, las ramas lenticulares estriadas. Esto es lo que ustedes tienen que saber ahora la semana que sigue. Pero nada, yo creo que por lo menos las aferencias las hablamos bastante bien. Les dimos un interesante cierre. Yo había seleccionado... ¿Cómo? Irrigación. Yo había... ¿Es más largo que esto? Irrigación, depende. Si ustedes vienen charlando bastante de forma integrada todos los temas, no. Pero si nunca vieron ningún vaso, es que es poco probable que ustedes no hayan leído algo de arterias. Ahora cuando vean arterias se van a dar cuenta que lo único nuevo son el sistema venoso. Lo único nuevo de arterias es el sistema venoso. Ahora, acá sí quiero hacer una aclaración importante. Los vasos, o sea, solamente de los vasos hay libros escritos completos. Así como hay libros de pares craneales, hay libros de vasos. No se termina. Lo importante es que ustedes... A ver, vamos a hacerlo rapidito. Denme un segundo. Lo importante es que ustedes se lleven de esto. Yo tenía esta clase. Esta clase la voy a dar el día... ¿cómo se llama? El día lunes. Así que están totalmente invitados. Esta es una clase que yo armé el año pasado o el año anterior, no me acuerdo. Pero donde yo puse acá, vean que acá tengo todas las estructuras. Les escribí varias cosas, o sea, tiene bastante texto. Esto sería vasos, ¿sí? Todo lo que tendríamos que ver en vasos de médula espinal. Estos serían vasos de la parte, digamos, encefálica, o sea, romboencéfalo, todo. ¿Ven? Todo esto sería vasos. Pero hay mucha cosa que acá yo me fui de mambo,
porque la realidad es que esto no se evalúa tan zarpado y que se puede hablar solo de vasos, solo con esto, por ejemplo, de los síndromes se puede hablar un montón. Ustedes traten de hacer hincapié en tratar de darle una vuelta de tuerca a las arterias que ustedes ya más o menos saben que tenían que saber. Digo, el Haines para vascularización, ¿está bueno? Todos los libros están buenos para vasos. El Haines, si vos agarras el capítulo del Haines solo, te va a hacer es mucho contenido, pero yo te diría que lo leas y hagas hincapié solamente en lo que vos ya viste. Claro, porque también... Dijeron en cátedra. Y después tienen el Carpenter, que es un libro, que es una especie de resumen, pero que hay conceptos que ustedes vieron ahora y que en ese libro ni siquiera los tocan, no los van a hablar. Entonces, yo sinceramente al Carpenter lo leí hace muchos años. En su momento yo lo recomendaba porque era lo que había. Después apareció el Haines, que para mi gusto lo supera bastante, pero el problema es que el Haines tiene un capítulo solo de vasos. Entonces vos te podés ir muy por las ramas. Por ejemplo, sistema. Si ustedes empezaron a leer de vías del Haines, se habrán dado cuenta de que hay muchísima información que a ustedes no les interesa. O sea, lo que ustedes tienen que saber del Haines, esto acá yo lo agregué, está sacado de la quinta edición del Haines. Lo que ustedes tienen que saber del sistema motor somático es esto. Y no es que tenés mucha información, simplemente que está ordenada. Y es eso, ¿sí? No es que la parte funcional lo agregás al principio cuando decís de qué cosa estás hablando y después chao. Así que, conclusión. Leanlo donde ustedes puedan leerlo. Lo importante es que hagan foco en las estructuras que ustedes ya vienen hablando. Por ejemplo, les va a importar irrigación de cápsula interna, les va a importar irrigación de los núcleos de la base, de las áreas corticales, pero no del frontal, no sé, de la circunvolución inferior, específicamente de la parte triangular, de su porción triangular. No, tienen que saber la irrigación de la circunvolución precentral, postcentral, lo que ustedes fueron asociando ya a cosas que ya vieron. Por ejemplo, no es lo más general, quizás sea lo más clínico, importante. Porque no es general eso. No, o sea, por ejemplo, si vos perdés la sensibilidad del rostro, tendrías que pensar en la parte cortical de la circunvolución postcentral más lateral. O sea, se lo asocias a una arteria que se llama cerebral media. ¿Eso es específico? Sí, es específico. Pero es porque vos sabés que eso lo tenías que saber. No haría mucho hincapié. Lo leería así, pero no me detendría tanto en los temas que ya no. Yo sé que no los vi, no los tocaron en mi clase. Si no los vieron en sus clases, probablemente no sea tan irrelevante saberlo. Lo que sí, y que es recontra fácil, o sea, hay gente que hace. O sea, hay temas o sea, hay dos temas que son muy fáciles y que es una imagen. Uno es el piso del cuarto ventrículo. ¿Vieron el piso del cuarto ventrículo? Es ponerle nombre, describirlo. Es recontra fácil, no hay nada. Y la otra es el polígono de Willis. El polígono de Willis es una tontera. Es que es esta estructura que se ve acá. Que seguramente ya lo escucharon, que es el que vemos acá. Que nada, es lo mismo. Es recontra fácil, pero tienen que saberlo. Este sería una vista del polígono Willis desde una vista superior, donde encuentran la arteria basilar, van a ver arterias comunicantes anteriores, posteriores. Lo que sí está bueno que entiendan, y que quizás eso también lo tienen los textos, es que van a juntar dos grupos vasculares. El anterior, que tiene que ver con la arteria carótida interna, y el posterior, que tiene que ver con la arteria basilar, ¿sí? Y que va a rodear a la parte más, a la configuración externa del hipotálamo. Yo no sé por qué, pero ustedes se piensan que el polígono de Willis rodea al mesencéfalo. Es como que no sé por qué la construcción mental la hacen rodeando al mesencéfalo y no. El polígono de Willis está delante del mesencéfalo. Lo que rodea es a la glándula hipoficiaria. Y lo que sí va a ir hacia posterior es la arteria cerebral posterior, que va a formar arterias coroideas, como estas que vemos acá. Esta imagen me parece que es una de las mejores que tiene el Netter, donde se ve el polígono de Willis, la arteria cerebral,
que va a dar sus ramas y que va a terminar formando estos plexos coroideos que van a hacer relación directa con el ventrículo lateral. Pero esto, bueno, esto si quieren lo charlamos otro día. Bueno, muchachos, el lunes voy a hablar de esto. Voy a tratar de reducir esto igual, porque es demasiado. Muchos éxitos, que tengan un buen fin de semana. Espero que les haya servido. Para mí fue un placer haber charlado con ustedes. Después les mando mi dirección, así me mandan un montón de rapis. Y mañana es el Día de las Madres. Mañana es el Día de las Madres. ¿Tengo que regalarle algo de Pri o...? Se quedó con mi celular Pri, así que estamos bien con eso. Esto que está acá, esto no era lo que les quería mostrar. Yo, mientras veía el partido del Barça de hoy, lo que hice fue seleccionar estas imágenes que están acá. Todas estas imágenes están sacadas del Heine, ¿sí? Para mí, vuelvo a repetir, del capítulo de vasos. Si ustedes analizan estos esquemas, se entiende todo perfecto, ¿sí? Esta sería la cerebral media, con sus segmentos 1, 2 y 3 y 4, que es lo mismo que vemos acá. Cerebral anterior sería toda la verde, cerebral posterior azul, cerebral media, lateral. Cápsula interna, con su irrigación por zonas, y acá están las fibras. Fíjate, Axel, que las corticonucleares pasan por la rodilla, ¿ves? Y que después el resto de córtico-espinales, acá están todas mezcladas, pero córtico-espinales, ves que se asocia al brazo posterior. ES es miembro superior, EI miembro inferior y tronco. Esta era la división somatotópica que les comentaba hace un momento. Pero nadie les va a preguntar exactamente esto. Sepan que, por ejemplo, acá, después ustedes esto lo ven tranquilamente, pero estas ramas que perforan a la cápsula interna son básicamente lo que vemos acá. O sea, ¿vieron? Este sería como las cosas que encuentro en la cápsula interna, ¿sí? Y esto sería la irrigación de la cápsula interna. Entonces yo tengo, por ejemplo, la parte anterior del tálamo, tálamo perforantes. La parte posterior del tálamo, las arterias tálamo geniculadas. ¿Se entiende? Esto lo tienen que saber. De la misma forma que tienen que saber quién irriga a grandes rasgos las partes corticales. ¿Sí? Bueno, muchachos, de esto voy a hablar un poco el lunes. Muchos éxitos, nos estamos hablando. Cualquier consulta me mandan al Instagram. Espero que se haya grabado bien esto. Si se grabó, lo subo así tal cual. ¿A ustedes creen que tenga que censurar alguna parte? ¿En algún momento me fui de mambo? No. Cuando dijiste lo de que el tamaño siempre importa y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué parte? No me acuerdo. No te escuché, Fran. Cuando hablamos del homúnculo... Sí, ahí me fui de mambo. Sí, pero ya está, lo subo así nomás, chao. Cualquier cosa me denuncian al INADI. No, pero no dije nada, dije que importaba el tamaño. Vos sos el que pensás mal, chabón. No, sí, era el tamaño de los labios. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Chau.